La figura de Julio César sigue siendo motivo de acorralados debates históricos, y sus campañas en la Galia no son la excepción. Si bien en su momento sus victorias eran aclamadas como el signo de la grandeza romana, hoy en día se le acusa de haber ejercido una violencia extrema que, según algunos criterios modernos, podría calificarse como genocidio. En sus comentarios sobre la guerra de las Galias, el propio César relata sus acciones con un tono claramente propagandístico, justificando la subyugación de numerosas tribus como una necesidad para garantizar la seguridad y la estabilidad en la frontera del Rin. Sin embargo, al analizar estos episodios desde una perspectiva actual, surgen interrogantes sobre la intencionalidad detrás de la masacre de poblaciones enteras, la reducción a la esclavitud de numerosos galos y la sistemática destrucción de estructuras sociales y culturales que definían a estos pueblos. Cabe recordar que el término genocidio es una categoría jurídica y moral que se formuló siglos después, por lo que aplicar esta etiqueta a hechos del siglo I a.C. implica utilizar un marco conceptual anacrónico. No obstante, la magnitud de la violencia y las tácticas de divide y vencerás adoptadas por César han llevado a algunos historiadores a sostener que, más allá de una guerra convencional, se trató de un intento deliberado de erradicar ciertos grupos étnicos y culturales. Sin embargo, basándonos en los conceptos modernos que utilizamos para definir lo que es un genocidio, la campaña en la Galia por parte de César realmente no cumple con las características claves de esta. Según las Naciones Unidas, un genocidio se define como: se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Para poder llegar a una conclusión objetiva, primero debemos analizar las razones por las que César invade la Galia. Una tribu de carácter germánico que habitaba alrededor del lago de Ginebra, conocida como los Helvecios, comenzó a sentir la presión de las tribus alemanas que empezaban a migrar hacia el oeste, lo que los llevó a decidir trasladarse a la península ibérica. Solicitando permiso para cruzar la provincia, se toparon con la negativa de César, quien argumentó que los helvecios habían formado parte de la coalición germánica que casi arrasa con Roma hacia el año de 100 a.C. En otras palabras, César no tenía simpatía por ellos. A pesar de la negativa, los helvecios intentaron el cruce, y César los persiguió por el río Ródano hasta someterlos por completo. Posteriormente, reubicó a los supervivientes en las inmediaciones del lago de Ginebra. Más adelante, una coalición de tribus galas, aquejadas por la ocupación de vastos territorios por parte del mercenario germánico Ariovisto, las cuales les causaban serios problemas, le pidieron a César que se encargara de eliminar a dicho enemigo. César aceptó, justificando su intervención como una medida para detener la migración alemana al oeste del Rin. No obstante, Ariovisto contaba con el apoyo de sus propios aliados galos, lo que derivó en una prolongada lucha en la Galia que se extendió por 10 años, en el proceso de someter y pacificar la región. Importante. A pesar de que lo anteriormente mencionado funcionó como una justificación política para César, es sumamente importante aclarar que César también contaba con ambiciones personales y deudas que pagar. No solo buscaba la popularidad en la política romana, sino que debía pagar todas sus deudas que obtuvo durante su carrera política con los años. Julio pertenecía al triunvirato en donde él y sus dos compañeros Pompeyo y Craso gobernaban la República Romana en conjunto. César tenía la necesidad de obtener victorias, no solamente en la Galia, sino también ante el pueblo romano. Para lograrlo, difundó su célebre Correspondencia, lo que hoy conocemos como sus Guerras de las Galias. Obras que resultaron ser un rotundo éxito en su tiempo. Desde la perspectiva actual, lo curioso de los comentarios es que César se vio obligado a mantener cierto nivel de exactitud. Claro está que sus escritos estaban diseñados para presentarlo bajo la mejor luz posible, pero cualquier invención evidente habría sido inmediatamente captada por el clima político sumamente tóxico y competitivo de Roma. Un solo traspié habría hundido su reputación, lo que nos permite entender mejor el contexto narrativo. Además, esa narrativa, aunque en ocasiones dura, nunca aborda el asesinato sistemático de un pueblo basado en su cultura, nacionalidad o raza. Esto es lo que Cicerón tuvo que decir respecto a la correspondencia de César. Son realmente impresionantes, como figuras desnudas, erguidas y hermosas, despojadas de toda ornamentación, como si les hubieran quitado la túnica. Sin embargo, aunque él, César, pretendía proporcionar a otros escritores las herramientas para relatar la historia, parece que solo consiguió agradar a aquellos poco capacitados que deseaban imponer sus dones sobre su material.
pues disuadió a todo hombre sensato de escribir, ya que no hay nada mejor en la escritura histórica que una brevedad clara y distinguida. La evidencia arqueológica muestra que cada vez es más común encontrar villas romanas establecidas sobre lo que anteriormente fueron granjas galas, lo cual sugiere una fuerte continuidad de las élites en la Galia. De acuerdo con las fuentes históricas, estas élites adoptaron el modelo romano, ya que la influencia de Roma se había hecho notar en la región incluso antes de la conquista, gracias al comercio. Así, a las ciudades galas se les otorgó el derecho latino de manera liberal, y desde el reinado de Claudio también se les consideró derechos senatoriales. Si bien los galos fueron conquistados tras una larga y difícil guerra, con importantes pérdidas y una considerable cantidad de población esclavizada, la mayoría de ellos permaneció en la región y se romanizó rápidamente tanto en el ámbito político como cultural. Esto se debió en parte a que el dominio romano no se caracterizaba por una eliminación masiva e innecesaria de sus súbditos, ya que eran necesarios para el pago de impuestos, la mano de obra y el reclutamiento militar. No desaparecieron porque fueran aniquilados o llevados a tal desesperación que no tuvieran otra opción, sino porque adoptaron nuevas identidades y referenciales culturales, de manera similar a lo ocurrido con los pueblos no romanos en Italia o España. Y es importante aclarar que la identidad de los galos y de otras áreas del imperio no desaparecieron, simplemente fueron romanizadas y se reformaron. Por otro lado, Julio César durante su dictadura amplió aún más el Senado. La mayoría de sus miembros provenían de familias italianas y romanas consolidadas y adineradas, aunque probablemente incluyó a algunos centuriones de su ejército, y sin duda integró a varios galos, lo que causó gran disgusto entre los romanos. Como escribió Suetonio, con la misma indiferencia hacia la ley y el precedente, nombró magistrados para los años venideros, otorgó los emblemas de rango consular a 10 expretores e incorporó a la casa a hombres que habían recibido la ciudadanía, y en algunos casos a galos semicivilizados.